Buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos un sábado más a esta casa del Señor, donde queremos hacer su voluntad, donde nos juntamos para que se vuelva este lugar de su presencia, donde esté Él morando, porque nos juntamos a exaltar su nombre, a darle gracias. Hoy vamos a empezar con nuestro estudio del folleto. Por eso quiero pedirles que antes nos pongamos en oración y dispongamos este momento, este tiempo, esta reunión, este servicio en sus manos, en sus preciosas manos. Así que les pido que por favor nos juntemos para orar. ¿Bien? Bendito Señor, gracias te damos, Dios bueno, Dios todopoderoso, por este día. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados para cada uno de nosotros, para nuestras familias, nuestros seres queridos. Señor, gracias porque tú estás presente día a día y nos muestras maravillas, nos muestras milagros, nos muestras tu amor. Gracias te queremos dar, Padre, por permitirnos llegar aquí hasta tu casa con bien, Señor, por permitirnos estar juntos otra vez, congregándonos, estar nuevamente varias personas aquí físicamente, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que todavía están reuniéndose a través de internet y no pueden venir por alguna razón. Te pedimos por todos ellos, Señor, pero te agradecemos por los que estamos ya aquí. Gracias, Dios bueno, gracias, Dios santo, porque eres tú quien nos cuida, quien nos guarda, y es en ti en quien ponemos nuestra confianza en cada ámbito de nuestra vida, Señor. No en cosas materiales, no en personas, en circunstancias, Señor, sino tan solo en ti. Hoy queremos presentarnos ante ti y limpios, puros, Señor. Por lo tanto, queremos reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos faltado a tu palabra, hemos faltado a tu ley, pecando contra nuestro prójimo, pecando contra ti, Señor. Te rogamos misericordia, te rogamos que tú nos perdones, Señor. Te rogamos por la promesa a través de la sangre de tu Hijo, la que derramó en la cruz para perdón de nuestros pecados, la cual nosotros aceptamos, la cual nosotros creemos, Señor, la cual te pedimos que por esa promesa, Señor, tú nos permitas hoy ser lavados, santificados, Señor, para poder presentarnos ante ti confiadamente, acercarnos ante el trono de tu gracia, Señor, con manos limpias, con manos puras, Señor. Te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo esté llenándonos, que tu Espíritu Santo esté llenando esta casa, llenando este sitio, llenando este lugar, llenándonos a nosotros, Señor, permitiéndonos el entendimiento, la comprensión de tu palabra, Señor, que lo que escuchemos hoy a través de tu palabra, Señor, y a través de tus siervos, los siervos que has dispuesto en este día, no llegue solo, no se quede solo en nuestros oídos, sino que llegue a nuestros corazones, a nuestros espíritus y se vuelva vida, se vuelva acción, se ponga en práctica, bendito Dios. Te queremos rogar que tu espíritu llene esta casa y cualquier obra de maldad que quiera acercarse a molestarnos, a interrumpirnos, a quitarnos la paz, a distraernos, Señor, sea rechazada en el nombre del Señor Jesucristo y sea callada, que no tenga lugar y que no tenga sitio aquí, que este sitio sea tan solo consagrado y lleno de tu Espíritu Santo. Acompáñanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio de nuestro folleto. Estamos en el folleto número 52, que se llama La elección excepcional de Dios. ¿Sí? Estamos hablando de cómo el Señor hace elecciones en su pueblo, nos ha elegido a su pueblo y entre eso incluido nosotros, de maneras que muchas veces no entendemos, de formas que no comprendemos, de las que muchas veces no estamos de acuerdo incluso, que no sabemos cómo algo puede terminar en bien. Pero así es, y estamos estudiando esto. Hemos acabado ya la unidad 1, que se llamaba Dios llama a la familia de Abraham, y donde vimos todo lo de Abraham, Isaac y Jacob. Hoy vamos a pasar ya a la unidad 2, que es fuera de la esclavitud para ser una nación. Está claro de qué vamos a estar hablando, ¿cierto? Ya de Israel, del pueblo hebreo, saliendo de Egipto para ser ya una nación. El tema de hoy es el tema 5, que se llama Nacimiento de Moisés, que se encuentra en la página 35, si usted tiene su folleto, si lo estudió entre semana. Aquí, como siempre, solo hacemos un resumen de lo que cada uno de nosotros estudió y revisó en la lección diaria, en la casa con su familia, ¿sí? Entonces vamos a ver las partes más importantes de esta lección. Empecemos en el orden cronológico de nuestras Biblias. Vamos a ver el día lunes. Nos tocaba leer Génesis, capítulo 47,
del 1 al 12. Génesis 47, del 1 al 12, versión NBI. José fue a informarle al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido a 5 de sus hermanos para presentárselos al faraón. Y éste les preguntó: ¿en qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a este país. Por eso le rogamos a usted nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado. Luego José llevó a Jacob, su padre, y se lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón con reverencia, y el faraón le preguntó: ¿cuántos años tienes? Ya tengo 130, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Luego Jacob se despidió del faraón con sumo respeto y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares según las necesidades de cada uno. Amén. Hemos venido ya estudiando antes cómo las tribus ya los hijos de Jacob, sí, vendieron a los días de cada tribu, cada uno de los hijos vendieron a José, y José fue a terminar en Egipto, ¿cierto? Fue vendido como esclavo, llegó hasta allá y luego llegó a ser gobernador en Egipto. Conocemos esa historia de cómo regresan ya algunos de los hermanos de José, hijos de Jacob, vienen a Egipto a pedir ayuda porque en su tierra había una hambruna, había sequía, como menciona aquí. Se acercan a José y no le reconocen todavía, y pasa toda esta historia de que le reconocen, no le reconocen, y después que sí, les recibe y manda que traigan a su padre. Y les dice que vengan, que vayan a vivir a Egipto con él, porque ahora él está de gobernador y en Egipto sí hay alimento, porque recuerdan que a José le fue revelado el sueño del faraón, de que iban a haber 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, y que debía en los años de vacas gordas prever y guardar y ahorrar y tener el alimento guardado para los 7 años de vacas flacas. Entonces en Egipto sí había alimento, a diferencia de otros lados, entonces por eso estaban ahí, ¿sí? Y en el 46 se da ya a conocer, en el capítulo 46, quisiera que revisemos la diapositiva que le he puesto extra, porque hablamos de que Jacob viene a Egipto con su familia ya después de enterarse, ya después de que le dijeron que José está vivo. Jacob decide: sí, yo quiero ir a verle a mi hijo, quiero que vamos a verle a mi hijo, a su hermano, vamos. ¿Sí? Y a veces decimos que es una decisión precipitada, ¿sí? Si bien hubo una invitación antes del faraón hacia José, ¿sí? Y luego el mismo Jacob decide que deben irse a Egipto, pero empezando el camino, no mucho recorrido, Jacob se detiene en Berseba y levanta un altar para darle gracias a Dios, como siempre, para adorar, y ahí recibe una visión, ¿sí? Y por eso les he puesto porque es importante, porque ya vamos a ver más adelante cómo esto se va cumpliendo. Dice: esa noche Dios le habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras,
será José quien te cierre los ojos. Amén. Génesis 46, 2 al 4. ¿Sí? Esto es antes de lo que estamos leyendo hoy. Y aquí fíjese en todas las cosas. Primero, Dios habla con Jacob. Dios vuelve a hablar con Jacob y Dios le dice que no tenga temor de ir a Egipto. O sea, en algún punto, sí, Jacob sí dudó. Dijo, estoy haciendo cosas sin haberle preguntado al Señor. ¿Sí? Tal vez por el impulso, tal vez por la invitación del faraón. Y se detuvo, hizo este altar en Berseba. Y luego Dios le habló y le dijo, no tengas temor. ¿Por qué? Y ahí le dice, porque haré de ti una gran nación. Una gran nación. ¿Sí? Ahí todos podríamos pensar, si hablamos de una gran nación, que va a ser una nación poderosa, una nación con dinero, una nación con un gran ejército, ¿no es cierto? Es lo común, es lo que podría entenderse hoy en día, y todos entenderíamos así, vas a ser una gran nación, va a ser un gran país muy poderoso, ¿no es cierto? Y le dice, yo te acompañaré a Egipto, el Señor va a estar con él en Egipto, y yo mismo haré que vuelvas. Y aquí fíjese esto, yo haré que vuelvas, pero le dice, cuando mueras será José quien te cierre los ojos. Sí vas a volver, pero muerto, no vivo, ¿cierto? Entonces ya, tenga esto en cuenta a medida que vamos a ir revisando lo que sigue, ¿ya? Entonces volvamos a lo que nos tocaba estudiar. En Génesis 47, desde el versículo 1. José, sí, desde el versículo 1. José le avisa al faraón que cumplieron de pasar la invitación a sus padres, a su padre y a sus hermanos, ¿sí? Y que vinieron todos y que ahora están en Gosén, ¿sí? Antes de presentarse al faraón, ya José les había, en el capítulo 46, ya les había traído, ya les había puesto, ya les había dispuesto en Gosén, ¿sí? En este lugar, ya estaban ahí dispuestos y ya les había dicho, verá, a estos hermanos, si es que el faraón les pregunta qué hacen, a qué se dedican, digan que son pastores, digan que se dedican a eso. Seguramente hacían muchas más cosas, por supuesto, pero les dice que sean pastores, que digan que son pastores y se dedican al ganado, porque este era un oficio que hacía falta en Egipto. Para los egipcios esto era un oficio, un trabajo que era bajo para ellos, no querían hacer. Era siempre dedicado a los esclavos que tenía de otras naciones, porque tenían muchísimos de otras naciones, no solo ellos, los hebreos que llegan en este momento. Además, en este capítulo 46, antes de llegar a esta parte, nos dice la cantidad, el número de personas que vinieron. Vinieron y nos dice que eran 66 varones. La manera de contar así era por varones, asumiendo que cada varón, su esposa, seguramente un hijo, 2 hijos, los que sean, pero así. Y dice que bajaron los que vinieron de Canaán hasta Egipto, fueron 66. Y dice ahí, y contando con José, José y su esposa y sus hijos, éramos 70. Fíjese, 70, ¿sí? Y luego llegamos a 430 años después, cuando salen, y terminan siendo 600,000 varones. A eso duplíquele por si acaso, que son las mujeres, cada uno con su esposo allá, ¿sí? Y niños, más de 1 millón, 2 millones, ¿sí? Así que es lo que les decía, una gran nación, y no necesariamente de poder, de ejército, de dinero, sino se multiplicaron. Vinieron 70, estuvieron 70, empezaron 70. Fueron 70 los que fueron instalados ahí, 66 porque José estaba cerca del palacio. 66 los instalados ahí en Gosén, ¿sí? Y les lleva a José, les lleva a sus 5 hermanos para presentarse al faraón, mostrar que son útiles, ¿no es cierto? Y que pueden trabajar. Y tal cual, sucede y les preguntan qué hacen y les dicen que son pastores y sus rebaños allá ya no tienen que comer, que hay una hambruna, que hay una sequía en Canaán, así que tuvieron que venir acá, que por favor les reciba. ¿Sí? Sucede tal cual lo que José había previsto de que iba a suceder, que el faraón iba a preguntarles a qué se dedican, qué hacen. ¿Sí? Y ahí el faraón le dice y habla con José y le dice, ellos vinieron para estar contigo. Mira esa muestra de afecto, esa muestra de respeto, de cariño, ¿no es cierto?, hacia José. Le dice, vinieron para estar contigo, recíbeles pues. O sea, por poco no tienes que pedirme permiso. Está bien que me pidas permiso, sí, pero por poco no tienes que pedirme permiso, sí. Recíbeles, son bienvenidos, ¿sí? Ya en el versículo 6. Y le dice, ponle en las mejores tierras, hablando de tierras para ganado, ¿no es cierto? ¿Sí? José ya lo había hecho.
ya sabía, él ya conocía y les había puesto en este lugar en Gosén. Entonces le dice así, y de paso les dice, y si es que ves que hay muy buenos ganaderos, pastores, ¿sí? Hazles que también cuiden mi ganado, el ganado de Egipto, el ganado del faraón, ¿sí? También le pone así, ¿sí? José ya lo había hecho, pero aquí se hace oficial, ¿sí? Luego José, vemos ya en el 7 y el versículo 7 y el 8, ¿sí? Vemos cómo José le presenta a su padre Jacob ante el faraón, ¿sí? Y vemos también este respeto del faraón hacia el papá de José, hacia Jacob, ¿sí? Vemos todavía esta relación, había esta relación buena, podía presentarse, podían hablar, podían conversar. Miren, al punto de que le pregunta el faraón, ¿cuántos años tienes? Y Jacob responde 130 y no se detiene ahí, sino, y bueno, y ¿cómo es lo que dice? Mis años de andar peregrinando de un lado han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados, y empieza la conversación, ¿no es cierto? Han visto cómo hay gente que tiene así esta forma de ser, esta facilidad, que uno le pregunta una cosa, responde la cosa y aumenta un montón más. Así Jacob, con esa confianza, con esa tranquilidad, y el faraón también recibiéndolo y también escuchándolo. Entonces podemos ver que existía una buena relación en ese momento inicialmente, ¿sí? Empieza a hablar, empieza y le escucha, ¿sí? Le dice, está bien, sí. Entonces ya luego en el 11 nos dice que José, ya se despidieron, salieron de ahí, y José les instaló ya oficialmente con permiso y orden del faraón en Gosén, nos dice el distrito de Ramsés. Y aquí esta parte a veces suele molestarnos a los que creemos en la Biblia, porque dicen, es que en ese tiempo no existía Ramsés, todavía no existía la ciudad de Ramsés. Por supuesto, pero en el momento en que fue escrito ya se llamaba Ramsés. Y esto vemos a lo largo de toda la Biblia, que ya le ponen el nombre no de ese momento, sino ya de cuando escribieron, ¿sí? Como pasamos por un pozo, que luego le pusimos pero ya le dijeron que se llamaba Berseba por poco antes. Estuvimos en Berseba, o estuvimos en Harán, y todavía no llegaba a Harán, pero ellos decían, no, nos acercamos a la región de Harán, y todavía Harán no venía. Entonces, así, esta es una forma de hablar y de escribir, de que quien escribió luego más tarde, ya Moisés, escribió toda la historia, ¿sí? Así que, si escuchan esto seguramente y le dicen, ahí está la prueba de que la Biblia se equivoca, no, ¿sí? Por si acaso, cuando ven esto de que dice Ramsés, y Ramsés dicen, pero ahí históricamente en ese momento no estaba ahí Ramsés, y esa ciudad todavía no se llamaba Ramsés. Sí, ya sabemos, sí sabemos de eso, ¿sí? Y dice que les dio alimentos. Vamos al siguiente, martes, Éxodo, capítulo 1, del 8 al 22 nos tocaba. Les leo la versión NBI, Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 22. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos.
De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosos de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. ¿Ven? Pasaron los años, está ahí el pueblo, los hebreos están ahí, las tribus están ahí en Egipto. Recuerdan con José en una muy buena relación, siendo contratados como trabajadores para la tierra, para pastores, para el ganado, ¿sí? En muy buena relación. Y resulta, ya empieza a decirnos de Éxodo, empieza en el capítulo 1 ya a decirnos que pasaron los reyes, es decir, pasaron los faraones. Luego llegó uno que ya no tenía idea de José. Ya no sabía que existía este convenio, esta buena relación con los hebreos, ¿sí? Ya no sabía eso, ¿sí? Ya no sabía que se tenían respeto, que había hablado con Jacob, que era recibido, que les dijo que coman más del alimento, que tomen las tierras. Ya no sabía. Estamos hablando de que más o menos han pasado ya 300 años, ¿sí? Haciendo cuentas de qué manera, la manera de que esto que nos está narrando aquí, está hablando del nacimiento de Moisés, y sabemos de Moisés, después se fue a los 40, se fue 40 años más, y a los 80 regresó, entonces 80, y si dice que salió el pueblo después de 430 años, simplemente hacemos una resta, ¿sí? No digo que eso diga la Biblia exactamente, que esto sucedió a los 300, 350, pero podemos ir asumiendo, ¿no? Entonces, se olvidaron de esta relación con José, con los hebreos que tenían los egipcios y que estaban bien. Y más bien este otro faraón, este otro rey, empieza a ver que se están multiplicando y empiezan a darse cuenta que son ahora más en población que los mismos egipcios. ¿Puede creerlo? ¿Sí? Que sean mucho más, que hayan crecido, se hayan multiplicado y se hayan extendido. Esta región donde estaban ya estaba más extendida. Tenían que hacer más campamentos, más afuera y salir más. Y se dieron cuenta de esto y se fijaban de esto. ¿Sí? Y dicen el 10 que empiezan a decidir y a pensar que quieren detenerles, que hay que detenerles, que hay que hacer algo en el caso de que se rebelen. Porque podrían rebelarse, unirse a sus enemigos, pelear contra el mismo Egipto, o podrían irse, cualquiera de estas cosas, y no les convenía. ¿Sí? Todo esto pasó por la cabeza del faraón, del rey, de sus consejeros, ¿sí? Hablando de esto, que esto está pasando, esto está sucediendo, ¿sí? Cuando tenían una mano de obra ahí, ahora son muchísimos y podrían pasar esto. No sabemos si es que realmente podría pasar, ¿no? Era gente podría ser gente temerosa del Señor, digamos, y respetaba su autoridad, ¿sí? Pero en todo caso, los egipcios sospecharon y pensaron y asumieron que podría pasar esto y cambiaron. Cambiaron esto de que eran sus trabajadores a que ahora sean sus esclavos. Esclavos, es decir, ya no se les pagaba, ya eran trabajos forzados. Ya no habían días de descanso, ni vacaciones, ni seguros, ni nada. Ya, pasaron a esclavitud. Pasaron a esclavitud, a vivir esclavitud. Y ahí habla otra vez, mire, de las ciudades de Pitón y Ramsés, que una vez más los grandes estudiosos, arqueólogos dicen que no cuadraría, porque ahí otra vez la Biblia se equivoca, porque no cuadran a uno con el otro. Ya les expliqué esto, de por qué escriben después y que cuando se escribió ahí sí existían, pero cuando sucedió todavía pues no existían, ¿sí? Entonces, les van poniendo más trabajos, con más crueldad, cosas ya que no era lo que ellos hacían antes. Ellos eran, ¿recuerdan? Pastores y cuidaban del ganado. Ahora estaban haciendo otros trabajos, ahora estaban haciendo ladrillos, ahora estaban cargando cosas para construir, estaban siendo constructores. Eso estaban haciendo, se les cambió todo, ¿sí? Y veía que les hacían esto, pero no pasaba nada. Más bien, el hacerles que hagan trabajos forzados, terminaron haciéndose más fuertes, ¿no? Aparentemente. El cargar cosas, el construir cosas, los hebreos se hicieron más fuertes, se hicieron hacer más ejercicio.
¿sí? Y ahora, otra decisión tomar. Entonces, de ahí el rey de Egipto, ya en el 15 y 16 del rey de Egipto, y le menciona el rey de Egipto y a veces faraón, ¿no? Le intercambia. Al final es lo mismo. Y llama a dos parteras hebreas, dos parteras, las que ayudan a dar a luz a las mujeres, ¿sí? Cuando ya las mujeres embarazadas van allá a dar a luz a su bebé, las parteras hacen esto, el ayudarles. Entonces les llama a estas dos parteras hebreas y les ordena que si ven que nace de una hebrea un niño, ese rato le maten. Es que es una niña, le dejen vivir, ¿sí? Pero luego nos dice en el versículo 17, estas parteras nos dan los nombres, ¿no? Sifra y Fubá o Sifra y Fuá. Y extrañamente ambos nombres significan brillo, resplandor de distintas maneras, pero los dos nombres significan casi lo mismo. Nos dice el 17 que estas dos parteras temían a Dios. Y por eso lo que yo les digo que sí había gente temerosa del Señor, que si bien los egipcios pensaban que se iban a rebelar, ellos eran temerosos del Señor, tal vez no lo iban a hacer, ¿sí? Pero sí había gente temerosa del Señor y estas parteras eran unas de estas temerosas del Señor y no querían matar a niños, no querían asesinar, no querían irse en contra de la ley del Señor. Y va a decir, pero todavía no estaba la ley, todavía no fue dada en el Sinaí. Ya habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? Como ya existía, tal vez no escrita, tal vez no dicha, pero ellos ya sabían que estaba mal, que era pecado y eran temerosos. Y estas parteras nos muestran esto y nos prueban esto, que ya sabían que eso estaba mal, asesinar estaba mal y deciden no hacerlo. Y aquí hemos visto, muchas veces usamos, si yo lo busco en Hechos capítulo 5, 29, no les puse, dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nos ponen en estas situaciones en las que vamos a pecar, a irnos en contra de Dios, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero es que es la cabeza de mi casa, pero es que es mi jefe. A Dios antes que a los hombres. Pero es mi esposo, pero es mi papá. A Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29, por si quiere buscarlo y quiere señalarlo y quiere subrayarlo, ¿sí? Y estas parteras dejan con vida a los niños, ¿sí? El rey les llama, por supuesto, ¿por qué han hecho esto? ¿Qué está pasando? Y les dice que, ni sabes, estas mujeres hebreas son súper fuertes, ¿no? Súper fuertes, están llenas de vida. Y para cuando nosotros llegamos, ellas solitas ya han dado a luz, ¿ya? Sin ayuda de nada. No son como las egipcias que nos están esperando que vayamos a ayudarles, sino que ellas solitas ya dan a luz, así que no alcanzamos. Bueno. El rey se enoja más, entonces toma otra decisión. Y sigue diciendo, están volviéndose más numerosos, están volviéndose más fuertes. Con lo que le dijo que las mujeres, hasta las mujeres son tan fuertes que pueden dar a luz solitas. Al rey también se le vienen. Hasta las mujeres son más fuertes, más preocupados. Así que ya que no pueden hacerlo las parteras al matarlo, dice, cojan a todos los niños, a todos los nacidos, todos los niños hasta cierta edad y mátenlos, ¿sí? Lánzalos al río, ¿sí? Y se acabó. Y así arreglamos todo. A las niñas dejen con vida. Y toma esta decisión ya el faraón enojado, ¿sí? Hasta ahí estamos hasta el 22. Vamos. Luego, vamos al siguiente, nos toca el sábado. El sábado, Éxodo capítulo 2 del 1 al 15. Vamos a leer versión NBI. Dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, llévate este niño y críamelo.
yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Amén. En este mismo tiempo, en esa misma época de la matanza, de que todo niño tiene que ser muerto, tiene que ser lanzado al río, ¿cierto? Empieza Éxodo capítulo 2 diciéndonos algo importantísimo, que a veces lo pasamos de largo. Un levita se casa con una mujer de su misma tribu. No yugo desigual, mire desde aquí. No de otra tribu, no de otro pueblo. Habían egipcias, por supuesto. Habían de otras naciones, por supuesto. Pero ¿qué hace el levita? Casarse con alguien de una misma tribu. Desde ahí, no yugo desigual, que nos habla de esto a lo largo de la Biblia y nos da ejemplos a lo largo de la Biblia hasta el Nuevo Testamento, donde también nos deja Pablo clarísimo también. El Señor Jesús también habla de esto, no casarse en yugo desigual y la importancia de esto, ¿no? Sí, pero aquí ya vemos, entonces no quería pasar esto de largo, porque empieza diciéndonos esto. Nos dice que tuvo un hijo hermoso, ¿sí? Pero sabía que la orden era que todos iban a ser ahogados, lanzados al río. Así que lo escondió durante 3 meses. Lo tuvo escondido. Cuando ya no pudo esconderlo más, porque ya el niño ya era grande, seguramente ya lloraba mucho, como lloran los niños ya a esta edad, hace este cesto, fabrica ella mismo este cesto para que no se hunda con la brea y todo, y lo pone en el río Nilo, obviamente no en la parte grande, en el caudal para que se lo lleve, sino cerca de los juncos, cerca de la orilla, para que se quede por ahí. Y su hija, la hermana de este bebé, se queda buscando, viendo qué iba a pasar con eso. Resulta que por ahí estaba también la hija del faraón, bajaba a bañarse en el Nilo con sus esclavas, con sus doncellas. Ve la hija del faraón, este bebé, les dice que le recojan, le ve hermoso, pero se da cuenta que es de hebreo. Se da cuenta, se nota claramente en los rasgos físicos que no es de egipcio, sino hebreo, ¿sí? Y ahí, no sabemos cuántas doncellas habrán sido, cuántas esclavas habrá tenido, ¿no? Pero ahí, esta niña, no nos dice la edad, pero ya me estoy inventando que es niña, hermana de Moisés, se mete ahí en eso y le dice y le sugiero, ¿qué tal si mejor hace que le cuide una nodriza hebrea mismo, ya que es hebreo? Pues, ¿qué le parece? ¿Sí? La nodriza es la que no solo la niñera, sino también la que le amamanta, le da el alimento, ¿sí? Entonces le dice, ¿qué tal esta idea? Y le parece una excelente idea a la hija del faraón. Le dice, buena idea, sí, llámale, tráele. Y le trae a la mamá verdadera de Moisés. Termina siendo esto increíble. Y la hija del faraón le contrata y le dice, sí, cuídale, guárdale, críale, aliméntale todo y te voy a pagar por esto. Sí, mamás, mire, qué maravilla. En tiempos en que ellos eran esclavos, la hija del faraón le dice que le va a pagar por cuidarle a su propio hijo. ¿Sí? Y lo hace. Ya, aceptó. Pasaron los años, le adoptó, le puso el nombre de Moisés, que es recogido del agua, sacado del agua, Moshe, sacado del agua también, ¿ya? Y le pone. Luego, no nos dice el tiempo, no nos da nada de tiempo aquí, pero nos dice ya en el versículo 11 que ya era mayor de edad. Usa la palabra mayor o grande, ¿sí? Que tiene sus significados en el hebreo, que habla ya de una persona adulta, ¿sí? Y nos dice que sale y ve a sus hermanos afuera, pero luego nos aclara que no habla de hermanos de papás, aunque dice hermanos de sangre, pero luego dice, es decir, los hebreos.
ve a otros hebreos. Él ya sabía que era hebreo, sabía obviamente por sus mismos rasgos, y los ve peleando y trata de detenerlos y ve a uno atacándole a un egipcio y le mata al egipcio, y le esconde y le entierra. Y luego les ve a estos otros hebreos peleando y quiere detenerlos y ellos le dicen, ¿qué eres tú? ¿Cómo así? ¿Con qué autoridad vas a detenerme? ¿Quién te hizo a ti gobernante? ¿Quién te ha hecho a ti juez para meterte aquí entre nosotros, a decirnos qué hacer? ¿Sí? Acuérdese de todo esto, todas estas palabras que le dicen. ¿Quién eres tú? ¿Quién te hizo a ti gobernante? ¿Sí? Y ahí es lo que Moisés se asusta y dice, sí, ya saben todos. Y en efecto dice que el faraón también ya sabía y que ya había una orden para que maten a Moisés por haber matado a un egipcio. Así que en ese momento huye y se va a Madián, regresa a Madián allá, saliendo de Egipto, regresando allá arriba a su tierra. ¿Sí? Y pasamos, y ahí nos quedamos en esta historia de Moisés. Y ahí vamos a ver cómo sucede también esto. No nos narra otra vez, el miércoles se nos narra otra vez en el libro de Hechos, capítulo 7, del 17 al 29. Se nos narra otra vez esto en el discurso que da Esteban cuando es arrestado. Esteban hace un discurso magistral de toda la historia de la Biblia. Aprovecha que tiene a todos los judíos y no judíos, todos ahí, y aprovecha dando toda la historia magistral de todo, pero metiendo ahí entre las partes el propósito final de esto. ¿Por qué Dios hace esto? Entonces da este discurso increíble. Nos mandan a leer solo del 17 al 29, que es como digo, es casi la repetición de todo lo que acabamos de leer. Mire, dice, cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Mira, las cosas que va aumentando. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés, fíjese, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando, trató de reconciliarlos diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián y allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Amén. Fíjese, este es el discurso de Esteban. Como les dije, es casi igual lo que acabamos de leer, toda la historia que leímos en Éxodo, ¿cierto? Pero Esteban ya va incluyendo esta parte, que fue instruido, que en palabra también, nos habla también que Dios estaba a cargo de él, que Dios vio agradable su vida, ¿sí? Nos dice que él quería que ya le reconozcan como que está ayudando a sus hermanos y más bien sus hermanos hebreos respondieron diciéndole que él no es. Él no es nada, él no es gobernante, no es juez, no es líder, no es nada. ¿Sí? Eso es lo que va diciendo. ¿Y para qué? Porque luego va explicando más del propósito. Esteban va entrando en este tema, pero como ven, básicamente es lo mismo. Pero nos sirve para esta parte sobre todo, la de que no le reconocen como gobernante y juez. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tema de la elección excepcional de Dios. ¿Sí? Cómo Dios selecciona a sus hijos, a su pueblo. Aunque los demás le digan, no eres válido, no sirves. ¿Quién te ha nombrado a ti? ¿Quién te puso a ti? ¿Cómo así? ¿Sí? Aquí vemos claramente que el propósito de Dios va más allá de lo que ante nuestros ojos humanos creemos que son méritos para que alguien esté como gobernante o como juez o como líder, en este caso, ¿sí?
Y vemos también otra vez la historia, también relatada en el día jueves en Hechos 7 del 30 al 41, ¿sí? Lo vemos otra vez también, la continuación, esta es la parte de Éxodo 3, ya que viene más adelante, ¿sí? Y dice, pasados 40 años, perdón, Hechos 7, 30 al 41. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo, y en el desierto durante 40 años. Este Moisés les dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnosla a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Por lo cual le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Amén. Continúa Esteban con este gran discurso. Continúa Esteban y aquí empieza a hablar de lo que sigue, ya del Éxodo. Y empieza a hablar del Éxodo. Y como ven, como les mencionaba, él va añadiendo más cosas, ¿sí? Lo vamos desde el comienzo. Pasados 40 años, sí, Moisés se asombró de lo que veía, ¿sí? Oyó la voz del Señor, nos habla ya de esto, ¿sí? El siguiente, sí. Ciertamente he visto la opresión, esto sí dice, esto sí lo leímos, y ahí empieza. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? ¿Recuerdan esta parte que leímos en Éxodo? Mire lo que Esteban añade, dice, Dios lo envió para ser gobernante y libertador. Mire, eso les hace entender, les explica, les da a conocer eso para los que no sabían y para los que sí sabían. En ese momento le dijeron, tú no eres nadie, tú no eres gobernador, tú no eres juez, no vas a hacer nada. Pero no, es del poder de Dios, es Dios quien decide y le puso de gobernador y les puso de libertador para el pueblo y le puso luego de líder, le puso luego de juez ya cuando estaban también caminando. Sí, sucedió porque Dios es quien decide, es Dios es quien pone y eso es lo que trata de explicarles aquí Esteban, ¿sí? Y luego nos dice en el 37, esta es otra de las cosas importantes. Este Moisés les dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Esto lo dice Moisés en Deuteronomio 18:15, ¿sí? Deuteronomio 18:15, si lo están notando. Moisés le dice que va a surgir alguien más. Mire, ya se le había reconocido como libertador, ya les sacó, ya les llevó, ya salieron de Egipto, ya pasó todo, lo del Mar Rojo, todo, ya salieron, ya sabían que Dios le usó como libertador. Pero Moisés les dice, va a venir otro libertador, otro profeta. ¿Y de dónde? De entre el mismo pueblo, no es que va a venir de otro lado, del mismo pueblo, de los hebreos, de los israelitas. Va a venir otro. Ya les dijo, ya les dio esta palabra profética Moisés, y esto está en Deuteronomio, una vez más, 18, versículos 15, hasta el 18 pueden leerlo incluso, ¿sí? Y luego les dice en el 38, este mismo Moisés estuvo, les habla de que Moisés estuvo en la presencia de Dios, que fue escogido, así es la elección de Dios. Este Moisés que todos rechazaban, que no le querían, que en el desierto dudaban de él,
fue escogido para estar frente al Señor, fue escogido también para ser quien transmita la palabra del Señor, aunque a ellos no les gustaba, aunque a ellos no les parecía, aunque ellos dudaron al comienzo, en la pelea, en la separación, y le dijeron que no eres nadie y que no creían en él. Pues aquí vemos cómo Dios le usó, ¿sí? Luego nos habla sobre la idolatría, por supuesto, una vez más. La idolatría, cómo cayó el pueblo, ¿sí? Eso para mostrarles en qué otras cosas podía estar cayendo en ese momento hace Esteban ahí en este discurso. Vamos a lo siguiente y con eso para ir terminando. El viernes nos tocaba leer Hebreos 11 del 23 al 29. Hebreos capítulo 11 del 23 al 29. Hebreos 11, por supuesto, el conocido pasaje de la fe, de los héroes de la fe, ¿sí? De quienes actuaron por fe. Y aquí, por supuesto, está Moisés. Y veamos lo que habla el autor de Hebreos sobre Moisés. Veamos desde el versículo 23 al 29. Por la fe, Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés ya adulto renunció a ser llamado hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Amén. Y ahora vemos a Moisés, al plan de Moisés en la fe. La fe, eso. Empieza hablándonos de sus padres. Sí, porque no fue Moisés el que decidió quedarse con vida. Fueron sus padres, por pura fe, porque vieron al niño, sintieron en su corazón, Dios hablando, por supuesto, no nos dice así, pero vieron que era hermoso este niño. Y lo tuvieron y lo mantuvieron escondido 3 meses y sucedió todo lo que ya sabemos. Por fe, porque creyeron, tuvieron fe. ¿Cuántos otros hebreos habrán cumplido y dijeron, sí, pues ya ni modo, toca, ya toca, entreguemos al faraón que le maten? Pero ellos, por fe, desobedecieron la orden del faraón, por si no tuvieron miedo de la orden del faraón, del rey, ¿sí? Por fe, Moisés ya adulto renunció a ser hijo de la hija del faraón, a la realeza que estaba ahí. Él era ya un príncipe ahí en Egipto, y por fe renunció, por fe, porque creía en un Dios, porque le habían hablado de Dios en toda su vida. Estuvo siempre rodeada con su mamá, con sus familiares hebreos, aunque estaba en el palacio. Y por fe, él decidió que aunque hay muchos placeres aquí en Egipto con los que puede vivir una vida efímera, es decir, una vida pasajera, una vida que me sirve para un rato, disfruto este rato algo, pero sí, él vio más allá, por fe vio esto y decidió no seguir siendo eso. Y miren, y el 26 dice que consideró que lo propio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Una vez más, volvemos a lo que dijimos antes, de cuando se escribe algo, se escribe ya después ya habiendo pasado algo, ¿no? Como les decía, dicen la ciudad, aunque todavía no existía esa ciudad, sí, aunque todavía no estaba levantada. Aquí ya cuando escribe el escritor de Hebreos, ya había venido el Mesías, ¿sí? Y ustedes encontrarán en sus distintas versiones que dice Cristo, ¿sí? Van a decir, pero ¿cómo? Si en tiempos de Moisés no había Jesucristo, no era Jesús y todo eso. No, pero sí, Moisés conocía del libertador. ¿Recuerdan cómo vimos hace poco? De la libertad, de cómo él hablaba de un profeta que iba a venir también a libertarlos. Hablaba de eso. Porque la palabra Mesías, la palabra Cristo, es esto, es el libertador. Sí, es el que va a libertar, es el Salvador. Es el Salvador. Entonces, aquí el escritor de Hebreos nos dice que Moisés, por supuesto, siglos antes de que venga el Señor Jesucristo, ya entendía esto, ya le había sido revelado por Dios, que él tenía que por fe en un Salvador que vendrá a hacer las cosas que hizo, ¿sí? Dejar los tesoros de Egipto.
y tener la mirada en la recompensa. La recompensa que no vendría en años, no vendría en 40 años, ni siquiera en su misma vida, sino la de sus descendientes y de sus descendientes de muchísimos siglos después. ¿Sí? Veamos el siguiente, de la fe también, el 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo al rey. Por fe. Dejó todo lo que tenía, por fe. Y se mantuvo firme. ¿Cómo? Viendo al invisible. Es decir, ¿a qué? A Dios, viendo que Dios tiene un plan que aún no entendemos, que Él aún no entendía, que Él aún no sabía de Jesucristo, pero Él ya sabía que iba a haber un libertador, un salvador, un profeta, que Dios iba a reinar, que Dios los iba a libertar, que Dios iba a cumplir su promesa de una gran nación, de que iban a ser numerosos, y Él había sido testigo de esto, de que llegaron, como vimos al principio, 66 varones y salieron casi 2 millones. Sí se hizo una gran nación, no como en nuestros ojos, una gran nación poderosa y militarmente y económica, no, una gran nación de muchísima gente, de eso, y eso sucedió, y eso es lo que nos dice aquí, que eso fue la fe de Moisés. Celebró la Pascua. Mire, Hebreos, hablando de las fiestas del Señor, por si acaso, de todos los detractores de las fiestas del Señor, nos habla de esto, de las fiestas del Señor, ¿sí? Y que por la fe cruzó el mar rojo. Las circunstancias duras, difíciles, por fe se las hace, así como Moisés lo hizo. Amén. Luego solo nos faltaba el Salmo, que es simplemente una canción en agradecimiento, hablando de esto, de lo que sucedió con José, ¿sí? Que es lo que leímos. Entonces, espero que hayan leído también el resto en sus casas y que hemos llegado a las mismas conclusiones, tal vez, porque esto es solo